Hola amigos de Contexto. Señores, a raíz de toda esta actividad sísmica que ha habido en la zona del Caribe. Yo pensé que era en la Plaza de la Independencia. ¿En la Plaza de la Independencia? La bandera. Wow, pero señores, pero también ahí ha habido actividad sísmica, pero esa no es tan peligrosa. Esa no es tan peligrosa. A raíz de la actividad sísmica, no de la Plaza de la Bandera. En Puerto Rico. Es en Puerto Rico. Nos hemos quedado nosotros como un poco nerviosos con esto de los terremotos. De hecho, hemos hecho programas sobre esto y hemos visto cómo en la República Dominicana ha habido fuertes terremotos en la historia que podríamos llamar lejana o cercana, depende de con qué lo comparamos, ¿verdad? Pero el siglo pasado tuvimos fuertes terremotos en el país, en la isla y de hecho también en Haití, que todavía tiene una situación muy precaria, y en la isla a principios de siglo y a mediados del siglo XX tuvimos incluso desaparición, por ejemplo, de Matancita y otras comunidades. En esta ocasión hemos querido traer parte de unos profesores norteamericanos que han venido al país como parte de una iniciativa para identificar fallas sísmicas en la región. Esta es una organización que trata de detectar amenazas y riesgos, todo lo que es riesgos sísmicos, y lo hacen en el mundo, pero específicamente en este caso en nuestro país, en la zona, en el Caribe, en América Central y específicamente en la cordillera septentrional. Estos doctores han venido, son 3 doctores que han venido a ofrecer unos talleres de capacitación a 80 personas que están vinculados con cuestiones de ingeniería, cuestiones sísmicas, y todo esto nos ayuda para poder tener códigos que sean apropiados para la actividad sísmica de nuestra zona. Esta iniciativa está auspiciada por la USGS, que es un servicio geológico de los Estados Unidos. El servicio geológico. De los Estados Unidos. No uno, no, él. Exacto. Entonces también por la Pucamaima y por ONESBI, que es el servicio de evaluación, y también por OFDA, y financiada por OFDA y USAID. Politécnico Loyola. Sí, ahí es que se están dando. Pero el ONESBI es importante resaltar que es lo que se ocupa aquí en nuestro país de la evaluación de la vulnerabilidad de las edificaciones. Señores, esto es fundamental, y que nuestras edificaciones cumplan con los códigos para poder resistir los terremotos, los sismos hasta una escala, fuerte. No se sabe, el Chile fue el más fuerte, ¿verdad? Tenemos el terremoto de Valdivia del año 1960, que ha sido el terremoto mayor registrado en la historia, 9.2. Bueno, tenemos aquí a la ingeniera Ashley Morales y a la doctora Kate Shatter, que son parte de de este cuerpo que está dando estos talleres, que son, como digo, fundamentales para que nuestras edificaciones cumplan con los códigos para resistir estos terremotos, porque justamente hablábamos como, por ejemplo, en Chile no pasó nada con este terremoto. Fue de 8.1 el de Chile. El de 8.8 fue el 27 de febrero. Se cumplen 10 años ahora del terremoto de Maule, sí, que ocurrió un mes después del terremoto de Haití. Fueron dos escenarios que se compararon fuertemente, como en Haití un 7.0 había destruido una nación y que un 8.8 en Chile había colapsado un 1% de la edificación. Entonces Chile aprendió del terremoto mayor que tuvo en 1960, sí, cambió códigos, cambió supervisión, trabajó con tiempo y pudo recibir y ser resiliente ante un evento sísmico de una magnitud como es un 8.8. Ashley, antes de meternos en el tema, de sumergirnos, vamos a decir, ¿por qué la falla septentrional? Ustedes están haciendo tanto hincapié en que esta es la falla que están estudiando en esta ocasión. Bueno, yo cuando escribo alguna propuesta para Estados Unidos con ayuda de nuestros colaboradores del USGS, les hago la similitud de que la falla septentrional para nosotros es como la falla de San Andreas para California. Es una falla de deslizamiento lateral, es una falla larga, es una falla ancha y que históricamente se han registrado terremotos importantes. Una falla que va desde el oeste de la isla, desde Haití, y puede llegar hasta el este, ya San Francisco, Nagua,
casi tocando Samaná. Entonces, atraviesa zonas altamente vulnerables como la ciudad de Santiago. Poblada, tenemos sí. evidencia de terremotos atribuidos a esta falla, como el de 1562, que movió y destruyó la Vega Vieja, y también Santiago Viejo. Entonces, es una falla que está en la isla, está adentro, no es como la zona de subducción que está en el mar, sí. Y cruza poblaciones altamente vulnerables y densamente pobladas, como usted dijo. ¿Es la que ofrece más riesgo al país? Bueno, decir en términos de riesgo a nivel medido, nos falta estudiar mucho las otras. Sin embargo, por la historia sísmica de esta falla y por su ubicación, el riesgo es una combinación de amenaza y vulnerabilidad. Sí. Entonces, la vulnerabilidad se da al construir muchas edificaciones, estructuras con cierto riesgo a nivel de exposición. Y la amenaza es la parte del componente natural, que es la falla per se, que esa no la podemos cambiar. Entonces, cuando combinamos la amenaza y la vulnerabilidad, entonces encontramos zonas de riesgo, y sí, la falla septentrional implica un alto riesgo para la República Dominicana. Yo quiero preguntarle a la doctora Kate Shatter, ¿cómo ustedes allá en el instituto realizan los estudios de paleosismología? O sea, ¿qué es esta ciencia y cómo ustedes determinan estos terremotos ocurridos hace miles de años? ¿Y en qué nos ayuda esto? Okay, voy a practicar mi español. Hay dos preguntas que queremos saber. Una es, ¿cuántos años ¿cuántos años entre los eventos grandes? Sí. Y también de qué magnitud están. So to do this, we want to know, let's switch to English, how big and how often. So that when you look forward and you have an engineer designing a building, or like the students that will speak later, those engineers can design structures that withstand the amount of shaking over the lifetime of the structure. Entonces, para traducir un poco esto, bueno, primero le interesa saber el intervalo de tiempo en el que han ocurrido estos terremotos y su magnitud. ¿Qué pasa? Al saber este intervalo de tiempo, podemos saber la recurrencia y más o menos calcular las aceleraciones que experimentarán nuestros edificios en función de esta amenaza. Entonces, el trabajo que hacen los paleosismólogos, al final lo traducimos a un lenguaje ingenieril y podemos diseñar edificaciones precisas para las aceleraciones que se esperan de las fuentes sismogénicas que tenemos. ¿Hay algún patrón? ¿Hay algún patrón? Yo estoy viendo aquí en un mapa que ustedes tienen en la página del USGS que con relación a los últimos movimientos en Puerto Rico ponen un mapa donde está más destacada la República Dominicana o la isla de Santo Domingo que el mismo Puerto Rico, porque aquí hay más fallas grandes que en Puerto Rico, y veo que ustedes establecen, por ejemplo, que la septentrional tiene actividades aproximadamente cada 300 años, y la que está más al norte, que es, ¿cómo se llama esta? Norte Hispaniola. Norte Hispaniola, aproximadamente más o menos cada 450 años. Claro, eso no es una predicción. Claro. Pero los eventos registrados, por lo menos conocidos aquí ahora en nuestra cultura después de la llegada de los españoles, básicamente se concentraron en el principio de la colonización y después en el siglo XIX, XX, más o menos. 1918 en Samaná, 1946 en Matancitas, ahí en Nagua, 1897 en la parte norte, ahí en la subducción de la placa del Caribe con la de Norteamérica. ¿Por qué son tan largos los periodos? Estos periodos, es decir, recientemente teníamos un geólogo aquí y le preguntábamos, él nos decía, hay fallas que son muy activas. Por ejemplo, el caso de Chile, el caso de los Andes, que están permanentemente en actividad, igual que México, igual que California. Igual que Japón. O Japón. ¿Qué las hace más activas en el término de tiempo, de intervalos de tiempo,
A diferencia de estas que son más largas. Y no quiere decir también que no estén en movimiento, sino que los movimientos son más que digo, hay una recurrencia un poco los grandes terremotos, vamos a decir. Exacto. Bueno, esa respuesta se encuentra en ese mapa que está detrás de nosotros, donde vemos ese 2 centímetros por año. Ese 2 centímetros por año es el movimiento relativo de la placa Norteamérica con relación a la placa del Caribe. Entonces, vemos que otras placas, por ejemplo, la placa Nazca más al sur tiene el doble de movimiento, 4 centímetros por año. Vemos que la de Coco tiene 6. Entonces, esa velocidad relativa de una placa con la otra es la que hace que nuestros intervalos sean tan amplios. Esa es la respuesta como general de esa recurrencia. Cuba está en la placa de Norteamérica. Tenemos la parte del sur de Cuba que le cruza la placa Norteamérica Caribe. Toda la parte en Santiago, por ejemplo, de Cuba, está el CENAIS, que es el Centro Nacional de Investigaciones Sísmicas. Pero veo que todo está la placa Norteamérica. La gran mayoría está dentro de la placa. O sea que ahí no hay prácticamente problema. El tema es cuando está en el límite de la placa. Es el caso nuestro. Es el caso nuestro, es el caso del sur. Pueden ver, por ejemplo, que a Guatemala le atraviesa también el límite de placa. Y ahí, por ejemplo, en nuestro lado al este, vemos donde esa placa Norteamérica, que es más densa y más pesada, se subduce un poco por debajo de la del Caribe y nos genera esa sismicidad. Entonces, la respuesta... que Cuba entonces no tiene gran movimiento sísmico. En el sur. En el sur, sí. Cuando por ejemplo, por eso tenemos muchos colegas cubanos de los institutos allá y cuando sabemos que hay un terremoto por la zona, dicen no, llama al sur. Exacto. Llama al sur. Porque o sea que es determinante que lo que dicen que nosotros estamos expuestos a terremotos recurrentes es totalmente comprobado. Recientemente hubo uno en el límite de placa, mismo del Caribe. Sí, que se sintió bastante en Jamaica, en las Islas Caimán y en Cuba. Se sintió en Cuba, pero los daños, no se registraron daños. En la isla Caimán sí se vieron daños por licuefacción, se crearon como sinkholes, pequeños huecos en la superficie. Sin embargo, en las piscinas se vieron movimientos de cómo se generaron mini tsunamis en la piscina, vamos a decir. Wow. Pero, a Dios las gracias, los daños no fueron mayores. Pero sí, la respuesta está ahí, en el movimiento relativo de las placas, y eso es un conocimiento disponible que tenemos gracias al USGS. Sí. El USGS en su página tiene muchísima información que se puede bajar y la podemos bajar nosotros mismos y abrirla desde Google Earth, y los estudiantes de los colegios también pueden acceder a la información. Tiene un informe diario de actividad en el mundo entero. Sí, a mí me llegan las notificaciones. ¿Qué experiencia podemos sacar de este instituto, por ejemplo, de los terremotos de California? Tú nos contabas fuera del aire que cuando estuviste aquí el año pasado, tuvieron en julio ustedes a ese fuerte terremoto de California y pudieron pues analizarlo y sacar conclusiones aunque estuvieron aquí y han, vamos a decir, concientizado a nuestros ingenieros de estos códigos que debemos modificar en la República Dominicana, que están en proceso de modificación y algunos ya se modificaron. Just to pause, I didn't get the modifying part. About the codes, how we have to update, but she wants your experience in Ridgecrest. Okay. Well, Ridgecrest was the largest earthquake in 20 years in California, so it was a very exciting event for us. And when we went to go study the earthquake, we found, I don't know where the camera, where the, I always look at. Esa cámara, la tuya, la que de la rosita. Okay, I'm glad this isn't live. So when we went to Ridgecrest, we found a large rupture across the landscape, and what we wanted to examine was both where, and this is important in earthquakes, there's along the fault, you might rupture the ground and tear it apart, but then in the region around the earthquake, the amount of shaking that produces most of the damage in the buildings. So both of these aspects are being studied, and there'll be a conference next week in San Diego that Ashley and students will be at, talking about the effects on the built environment. Entonces, ellos cuando regresaron de aquí, que estaban el año pasado ofreciendo un workshop, justo ocurrió el terremoto. 20 años esperando por un terremoto de una magnitud significativa y ocurre cuando están en Dominicana. Regresan al campo allá y estudian la ruptura de la falla en superficie. El epicentro del terremoto se dio en una zona, y aquí le estoy agregando un par de detalles que ella no mencionó, pero se dio en una zona donde no había una gran población. Entonces, los daños
fueron mínimos, pero sí hubo una evidencia en superficie que permitió medir la rotura de la falla, pero también pudieron ir a zonas que sí estaban habitadas y medir la intensidad del terremoto preguntándole a las personas qué sintió, pero también midiendo aceleraciones. Entonces, fue un terremoto que les dio mucho conocimiento a ellos, y la semana que viene estaremos en una conferencia nacional de ingeniería sísmica en San Diego, donde el Servicio Geológico presentará los resultados de esta investigación. Habrá sesiones técnicas con esta investigación, y también habrá una delegación dominicana de la Pucamaima y de la ONESBI allá en San Diego representando el país y en unas competencias y demás. O sea que la semana que viene... Yo espero que todas estas previsiones se tomen en cuenta para los códigos de construcción en la República Dominicana, porque tenemos muchas construcciones realizadas con los códigos viejos, y esto a mí me preocupa porque estos edificios no serían entonces resistentes a estos movimientos. So one of the aspects of Ridgecrest that we were fortunate is that it's a very sparsely populated area, so not too many buildings were affected, and because it was a holiday weekend, very few people were at work. So the local damage for a Navy base there was assessed, but most of the people were out of the buildings and at home, and smaller structures usually do okay in earthquakes, and that was the case for Ridgecrest. Bueno, pero también yo me imagino que allá en California tienen unos códigos muy fuertes para construcción, y también eso hace que no tengan grandes daños. ¿Es así, no? Bueno, en Los Ángeles fue destruida. Sí, pero hace muchos años. En 1900... ¿Cuándo fue? El 89, Loma Prieta. No. 1933, no. 1994. A principios del siglo XX. En el 1906. El 1906. Sí, exacto. Ese fue el más grande. Yo me imagino que a partir de ahí habrán tomado... Lo que pasa es que en Estados Unidos construyen mucho con madera. Sí, eso para los terremotos beneficia. Y tienen gas por tubería, y eso crea incendios. Sí, de eso incluso las líneas vitales son de las líneas de investigación, para la redundancia, que los científicos norteamericanos enfocan más sus esfuerzos, porque los daños de Loma Prieta, los daños de Northridge, los daños del de 1906, el de 1906 fue caracterizado por el fuego, el de San Francisco. Sí. Claro. Entonces ellos aprenden las lecciones. California, por ejemplo, tiene un checklist para los estudios cuando se va a someter una obra como una escuela, como un hospital, claro, y como que aquí se supone que también hay un checklist como de 36 para puntos poder, y, por ejemplo, un ejemplo que a mí me interesa mucho porque es mi área, es que los estudios de suelo para estas edificaciones lo aprueba el Servicio Geológico de California. Entonces tienen un doble estándar. Tienen el estándar del constructor, del contratista privado que lo hace, pero también el Servicio Geológico del Estado aprueba y certifica que eso esté bien. Claro, porque es que la calidad del suelo es básica para saber lo que se va a construir arriba. Y también, como Kate decía, que acabando la historia del de Ridgecrest, fue un fin de semana, fue un feriado, había una base naval, la base naval casi tampoco había gente, y que los daños... Como ha pasado aquí muchas veces cuando ha habido terremotos también. El del 2003 fue de noche, si no la historia fuera otra. Entonces... ellos sí son serios con los códigos. Tenemos la dicha de que parte de este proyecto está la Dirección General de Reglamentos y Sistemas de Obras Públicas, está involucrada. Tenemos desde la Pucamaima y desde ONESBI hemos podido involucrar la Mesa Sísmica, que es un organismo regente en el país de todas las instituciones que toman el tema sísmico, para que estos resultados lleguen directamente, para que se beneficien instituciones del gobierno, para capacitar y sensibilizar al sector privado que también construye. Mañana tendremos dentro del proyecto una reunión de tomadores de decisiones. Invitamos a Coprovi como parte de los constructores, invitamos a Sodogeo, Sodosísmica, que son parte de este evento. Y así, en una mesa de discusión, sin grandes títulos, sin grandes pretensiones, nos sentamos todos y ponemos sobre la mesa, este es el problema y cómo lo vamos a solucionar. Entonces eso me da a mí, como ingeniera y como ciudadana, me da mucha esperanza de que yo sé que el país está trabajando hacia una nación más resiliente. Nos vamos a la pausa y volvemos ahora en este segmento con una egresada de la universidad que está trabajando en estos códigos, en la utilización y en las investigaciones sobre los terremotos. Volvemos. Amigos, en este segmento se nos une Claudia Divó. Ella es egresada de la Pucamaima y es parte del Earthquake Engineering Research Institute
y también de... ¿Qué significa Instituto de Investigaciones? Exacto. Sobre ingeniería de sismos. Y también de la ERRI Pucamaima, que ya ustedes explicarán qué es. ¿Es lo mismo? Ese es el capítulo local. Exacto, el capítulo local. Ya pertenece a los dos, al mundial y al local. Bueno, entonces, vamos a ver, háblennos un poco de esto. Ustedes como profesionales de la ingeniería, ¿qué les ha aportado a pertenecer a esta institución y cómo ha ayudado eso al país? Y también un poquito me gustaría, si nos da tiempo, este segmento es un poco corto, de la experiencia de Puerto Rico. No, a mí me interesa más la evaluación que hacen de los edificios. Bueno, sí, eso sí es verdad. De lo que se están haciendo y de lo que ya vamos a dejar Puerto Rico para después, exacto. La evaluación de lo que se está haciendo aquí es lo más importante. Claudia. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es ERI? Bueno, sí, pero muy breve, para que nos vayamos a nuestros códigos. Es una organización sin fines de lucro que se dedica a juntar miembros, personas que se dedican a la mitigación del riesgo sísmico a nivel mundial. Y, por ejemplo, ellos tienen el National Earthquake Conference, que se va a celebrar la semana que viene en San Diego, y eso permite que esos profesionales se junten y discutan temas de interés en el momento. Por ejemplo, después del terremoto de Puerto Rico, decidieron en la conferencia incluir un segmento sobre el terremoto de Puerto Rico. Entonces, por ejemplo, si siguen pasando, si pasa algún evento esta semana, me imagino que también se va a incluir en la conferencia. O sea, el ERI es una organización mundial famosa en terremotos y nosotros aquí desde la Pucamaima fundamos el primer capítulo estudiantil de esta institución. Vamos a decir que allí están la crème de todo el que trabaja en ingeniería sísmica, desde arquitectura, ingeniería, geología y demás. Entonces, aquí desde la universidad, hace 4 años fundamos un pequeño capítulo para tener a nivel local ese conocimiento y transmitirlo a los estudiantes. Entonces, Claudia es egresada, se graduó a finales del año pasado y fue parte de los líderes de este capítulo, creo que está en esa foto ahí atrás. Sí. Claudia, además de trabajar como asistente de investigación, uno de los proyectos de investigación, vale la redundancia, de la universidad, trabaja en la UNESBI con un tema de evaluación de vulnerabilidad de infraestructura. Su tesis de grado fue evaluación visual de hospitales y escuelas. Y todo esto fue a raíz de esta pequeña iniciativa que entre estudiantes y profesores logramos motivar a un grupo de jóvenes para que decidieran asumir ese cambio de la cultura sísmica en el país. Entonces, y en cuanto a esas evaluaciones, Claudia, en cuanto a estas evaluaciones, ustedes como estudiantes de ingeniería y como profesionales ya, ¿qué arrojó? ¿Y qué debemos hacer nosotros con todas las edificaciones que no cumplen estos códigos nuevos que se hicieron anterior a estos? Bueno, a nivel de evaluaciones, mi tesis personalmente fue evaluación rápida y eso trabaja con una planilla de un código de Estados Unidos, del FEMA, el P154. Entonces, esa planilla lo único que determina es si el edificio, se le asigna una puntuación base a ese edificio y se va penalizando si cumple o no cumple con X o Y parámetros sísmicos. ¿Cuáles son esos parámetros? Si el edificio fue construido pre-código sísmico actual, el código sísmico que tenemos vigente en el país ahora mismo es el del 2011. Antes teníamos unas normativas provisionales que fueron publicadas en el 1979, pero la mayoría de los edificios que yo personalmente evalué en el proceso de la tesis no cumplieron con estos parámetros. Exacto. Y estas puntuaciones entonces eso significa que como no cumplieron ese nivel 1 de evaluación, tiene que pasar a una evaluación más detallada. Pero ya como estudiante, ya eso no me tocaba a mí, ya eso pasa a organismos. Bueno, pero fíjate que tú bien has dicho que la mayoría de los edificios construidos, a pesar de que se ha construido mucho últimamente, pero no fueron anteriores a 2010. Entonces, eso quiere decir que no cumplen con esos parámetros. Pero antes había alguna norma, supongo. Sí, pero eran recomendaciones provisionales. Sí, las recomendaciones provisionales no eran ley. Entonces eso dependía del ingeniero, del criterio del ingeniero, asumir este rol. Todo lo construido después del 2000, antes del 2011, no cumple con las normas. No es que no cumple, porque si hay ingenieros responsables, como conocemos que hemos evaluado estructuras que han sido evaluadas previos al 2010, que han sido construidas previo al 2010 y han pasado, porque también depende del criterio del ingeniero. Lo que hace el 2011 es que lo vuelve ley, que lo hace obligatorio. Ahora aquí en el país, ya no solo en la ciudad de Santo Domingo, hay mucha construcción informal. Sí, esa no tiene código.
Esa no tiene código, esa no pasó por obras Y fue públicas. lo que pasó en Haití. Y eso fue lo que pasó en Haití, y son usualmente las poblaciones más vulnerables. Y ni siquiera son construidas por ingenieros. No, es un maestro que aprendió de un abuelo que, y mira, que se me casó la hija, que es el segundo piso. Y no hay mucho presupuesto. Y realmente, cuando colocamos los mapas de índice de pobreza y colocamos los mapas de riesgo, a veces algunas de estas zonas se solapan, porque realmente la construcción informal lo que lleva es una mayor exposición y una mayor vulnerabilidad. Sí. Entonces, el del país, incluso en la UNESBI, estamos trabajando para declarar zonas altamente vulnerables para que sean intervenidas, como la zona de la Avenida del Zoológico, la de los Reyes Católicos, hubo una declaración. Sí, por Cristo Rey, exacto. Se declaró recientemente en UNESBI un llamado de atención a las autoridades de que era una zona altamente vulnerable porque tenía también posibles. Ahí hay que hacer estudios profundos y a partir de unos estudios recomendar o desalojo o una construcción de un tipo de infraestructura que sea adecuada para esta zona. Estamos trabajando fuertemente con esto. Lo que pasa es que esto es un tema que no es tan atractivo. No es tan fácil, además. Es una masa grande de edificaciones. Sí, claro. Tenemos, por ejemplo, en California se ponen metas. Se puso una meta de que al 2030 no hubiese edificaciones con piso suave, que es el primer piso que tenemos con columnas y sin muro. Entonces, hay unos incentivos impositivos, hay una serie de obligaciones al ciudadano, que algún día yo entiendo que por el camino que vamos, esa experiencia de California la traducimos acá y realmente entiendo que podemos llegar a esa meta de tener inclusive después de 2011, que es cuando se supone que los códigos son más fuertes en nuestro país, todavía yo veo construcciones de piso suave, que son a los que tú te refieres, que son de columnas, sin muros, y también muchos edificios que mientras más cuadrado y más igual es, o sea, más uniforme, es menos peligroso. Y yo veo muchísimos edificios, quizás no muchísimos, pero varios edificios en el país construidos después de eso, que tienen plantas no solamente en el primer piso libre, sino entre pisos muy altas y que tienen columnas. Simplemente imagínense la vulnerabilidad de un edificio que está construido con una masa enorme en el medio sin muros, nada más con columnas, una masa enorme de muchísimos pisos más, vamos a decir 8 pisos más y 8 pisos abajo. ¿Cómo puede esto partir? Y esto es después de 2011. Y entonces, sí, eso queda también mucho a criterio del ingeniero, porque se hacen modelos en matemáticos, se hacen cálculos y se demuestran edificios que funcionan. Entonces ya hay ingenieros certificados, colegiados, que promueven este que tipo no necesariamente de esto quiere decir que esto sea vulnerable. No necesariamente las estructuras vayan a colapsar, porque llevan un diseño estructural apropiado. Sin embargo, hay configuraciones geométricas que se han demostrado que han fallado. Entonces, para irnos por el lado seguro debemos de ser un poquito... Hay algunos más atrevidos, sí. Hay algunos que van jugando más con el diseño arquitectónico. Es bueno usar el ejemplo que se usó en el primer segmento, que es el terremoto de Haití, de Puerto Príncipe, en enero del 2010, que hay todo tipo de cifras, pero andan alrededor de 300,000 muertos y 1 millón de heridos. Y menos de un mes después, un mes y medio después, en Chile hubo uno, este fue de 7 en la escala Richter. El de Chile fue de 9.2. No, el de Chile fue 8.8. 8.8. El más grande de la historia fue... El más grande, 8.8. Pero 8.8 es gigante al lado de uno porque de... además no es, porque no es geométrico. geométrico. No, exactamente, es una escala logarítmica y la energía aumenta 32 veces por cada punto. Exacto. Por cada fracción de punto. Ajá, entonces... Fracción o punto, 0.1. Por punto 1. 32 veces más. ¡Wow! O sea pero que de 7 a 8 es... Entre que se caiga un bombillo y Hiroshima. Exacto. Más o menos. Entonces, en el caso de Chile, hubo un tsunami, creo que entró una parte del mar, pero en la estructura hubo un edificio que se fue de lado. Inclusive me recuerdo, como ahora, que el ingeniero o los ingenieros que construyeron ese edificio lo sometieron a la justicia y lo condenaron a 10 años. Dios mío. Por eso. Sí. Aquí nosotros, yo no sé si estamos entre más cerca de Haití o más cerca de Chile, pero... estamos en el medio. Bueno, realmente Chile, tal como usted mencionó, el terremoto del 9.2 ha sido el más grande de la historia. De la historia, sí. El terremoto de Valdivia. Sí. Entonces, Chile tuvo un lapso de 1960 a 2010, 50 años. Ese para fue en el 60. En el 60. ¿Qué pasa? Aquí nosotros vamos creciendo.
vamos creciendo. Tenemos infraestructura construida en diferentes etapas. Hoy no seremos Chile, pero se está trabajando para reforzar estructuras, para evaluar, para capacitar. Aquí no estamos dormidos con ese tema, o sea que no es que va a llegar el terremoto y aquí nos agarró sin saber qué hacer. Las escuelas, por ejemplo, ¿se están haciendo con normas sísmicas? Sí, las escuelas se están diseñando con las nuevas escuelas se han hecho. Y también el Banco Mundial tiene un proyecto con la Dirección General de Gestión de Riesgo y Ambiental del MINERT para identificar las tipologías vulnerables de las escuelas y proponer modelos de retrofit o reforzamiento que sean económicos, que sean económicamente viables. ¿Cuál fue sí, que es muy importante, cuál fue el comportamiento en las escuelas de los últimos terremotos? Porque tengo sí, tuvimos en el 2003. En Puerto Plata. Sí, en Puerto Plata. Y aún en la última, que no fue muy fuerte, se tuvimos agrietaron unos las escuelas. 5.8. Nosotros de la UNESBI y de la universidad fuimos a una comisión a Montecristi, a Mao, los muchachos estuvieron también allá, y vimos que eran grietas que eran propias de la estructura, grietas que se dejan para que disipen un poco de energía, y muchas veces son grietas viejas que las reportan para que vayan a llevarle ayuda. O sea, fue a veces, nosotros salimos a las 4 de la mañana asustados porque nos llegó un reporte del periódico que las escuelas, y cuando vemos el daño era mínimo. Entonces las escuelas se han comportado, se ha mejorado muchísimo el diseño. Esas que colapsaron en el 2003 son las primeras que se están identificando para reforzar. Y tal como ocurrió en Puerto Rico, le hago una anécdota, ellos consideraban que las escuelas eran los shelters, los refugios después de los eventos. Sí, yo tengo compañeros ingenieros de Puerto Rico que decían, no, si ocurre un terremoto la gente va para las escuelas. Sí. Y yo, wow, qué lección fue este terremoto. Y por eso aquí, se cayeron. En Puerto Rico se cayó una escuela, ahora, como en el de enero. Y fue también en horas de la madrugada. Por ejemplo, recientemente, nosotros, incluso una de las fotos que pasó por allí, parte de este proyecto estamos involucrando a los directores de escuelas y a los técnicos de las escuelas que se encuentran a lo largo de la falla septentrional. O sea, que están asistiendo a estos talleres. Y estamos también identificando cuáles son sus necesidades en términos de capacitación para nosotros proveérsela. Tuvimos una reunión en noviembre con alrededor de 40 técnicos de gestión de riesgo de las escuelas, ayudado a organizar por el MINERT, con directores. Y ellos nos dijeron, mire, necesitamos presentaciones para darle a los muchachos en la clase sobre las amenazas. Los próximos proyectos que estamos escribiendo, porque nos pasamos redactando proyectos para gestionar fondos, están orientados a las escuelas, porque entendemos que es una masa vulnerable y los muchachos hay que cuidarlos. Ashley, vámonos a la pausa y vamos a llamar a Patrick Pimentel, quien es uno de los estudiantes de la PUCA, que tiene unos modelos que se construyeron y que tengo entendido que fueron a la competencia o a la capacitación en los Estados Unidos, y creo que ganaron un premio por el tipo de modelos que prepararon. Nos vamos a la pausa y volvemos. Represent the Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra from Santo Domingo, Dominican Republic. We're going to present to you the Helix Center. Bien, amigos, ahí veíamos una presentación que se hizo en Vancouver, Canadá, de el equipo aquí de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra del el Instituto de Investigaciones en Ingeniería de Terremotos, vamos a decir, sí. Sísmica es el término. Y aquí atrás, si hacen un poquito más de suma hacia atrás, verán las dos estructuras. Miren aquí,
Estas que están aquí detrás. Que son esas mismas que ustedes ven ahí en ese video, pero hoy las tenemos en vivo aquí. Sí. A ver, fíjense que parecen dos edificios. Parecen como dos torres. Yo creía que eran unas maquetas, pero no son maquetas existentes, sino supuestas de cómo las edificaciones en altura disipan energía. Exacto. Y fue muy exitoso la presentación que hicieron porque no se derrumbó. Y fue bastante fuerte el movimiento, como se vio en el video. Aquí tenemos a Patrick Pimentel, que es estudiante de ingeniería en la Universidad de Pucamaima y que es parte del equipo del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Sísmica y que, bueno, fue responsable de parte de esta estructura y participaste allá en Vancouver. No me tocó esta estructura, pero ahora en esta, como capitán del equipo, nos toca presentar esa nueva estructura. ¿Dónde fue la presentación anterior? En Vancouver, esa fue en Vancouver, allá en Canadá. O sea, sí llevaste Vancouver. Exacto, y esa fue una que vieron en los videos, y esta es una que veremos en videos este año, Dios mediante. ¿Y dónde lo van a hacer? Aquí. En San Diego, California. En San Diego, California, ya el lunes. Básicamente. Una pregunta, Patrick. Por ejemplo, si volvemos aquí al estudio abajo y vemos esta estructura, vemos que no es una estructura simétrica, cuadrada ni rectangular, sino que tiene una masa más fuerte arriba. ¿Qué parámetros ustedes han utilizado para hacer estas maquetas? Aquella no. Exacto. Sucede que, por ejemplo, en la competencia es un evento que se da en la conferencia del ERI, como ustedes hablaban en los segmentos anteriores, que es... en este año la 72ª conferencia y en términos de la competencia la 17ª competencia y la cuarta en la que nosotros participamos. Se nos dan el diseño. No un diseño, sino que se nos dan unos requisitos como si fuera un cliente. El cliente nos da unos parámetros que ellos deciden e incluso nos dan los terremotos a los cuales las estructuras van a resistir. Entonces nosotros tenemos que, a través de algo bastante básico, una forma básica, quizás solamente de la planta, como pueden ver abajo, quizás puedan ver una forma básica, y nosotros tenemos que entonces diseñar una estructura que va a pasar por un análisis sísmico de daños, análisis de riesgo, va a pasar por un análisis económico, y en muchas situaciones, principalmente en lo que veían en el video, podemos sobrediseñar y hacer estructuras que básicamente resistan completamente estructura. Pero en cuanto a análisis económico, eso no es factible. Entonces debemos de reducir, que fue algo que pasó con esta nueva estructura. Este es nuestro primer modelo. Usualmente realizamos 3 modelos hechos en esta maqueta y la montamos en un sistema, en una máquina, que nos permite, que genera el terremoto que nosotros le damos. ¿De qué magnitud lo simulan? Lo que sucede es que en términos, no medimos exactamente los terremotos en términos de magnitud, porque como habían dicho antes, las magnitudes son provistas por varios factores y uno de ellos es el efecto in situ, en el sitio del terremoto. Sí. Entonces, como esto no tiene un suelo provisto, sin embargo, nos dan características de suelo, nos dan más o menos lo que quieren que resistamos, y como los terremotos son hechos por ellos, entonces nosotros debemos de buscar la manera de identificar aquellas partes del terremoto que afectan más a nuestra estructura y entonces diseñar en contra de eso. Yo le voy a dar un pequeño ejemplo sobre el tema de la magnitud, porque cuando vamos a reuniones, por ejemplo, con tomadores de decisiones, quieren saber, pero entonces, ¿qué magnitud me va a resistir este diseño? Sí. El caso de la estructura que fue a Vancouver el año pasado, se diseñó para un terremoto que viniera de una zona de subducción, de la zona de Cascadia. Los terremotos de zona de subducción son mayores de 8. Entonces, aunque tenemos el diseño para aceleraciones, esas aceleraciones las relacionamos más o menos a los terremotos según la fuente sismogénica. En el caso de la de Vancouver era para aguantar terremoto tipo de Chile, tipo de Japón, que son de zona de subducción. En esta esta estructura, Japón fue muy fuerte, la de San Diego debe de aguantar un terremoto similar a fallas como la falla de San Andreas y sistemas de fallas que se desprenden de ellos. O sea, que son terremotos con menores aceleraciones, quizá con amplitudes más altas por el tipo de suelo, un contenido de frecuencia diferente. Sin embargo, se relacionan a las fallas porque, ¿qué pasa? El cliente, que es la competencia, le pasa a ellos una regla de 50 páginas.
necesitamos retos arquitectónicos, tenemos retos de uso, retos económicos y retos estructurales. Entonces tienen que partirse la cabeza con equipos de arquitectura y de ingeniería civil, llegando a un acuerdo. Mira, que esta columna queda en el aire, no, que esta viga no va aquí, que no puedo construirla, porque además de todo, de que funcione, tiene que ser construible. Y entonces todo esto, todas estas soluciones planteadas por los muchachos, y me imagino que también los profesores intervienen, van y se estudian uno por uno para sacar conclusiones con esto, para nuevos diseños estructurales. Correcto. Principalmente esa es la razón por la cual hacemos 3 modelos. Es porque en el primer modelo, entonces probamos la maqueta y probamos cuáles son los resultados y si se comporta de la manera en la que nosotros la diseñamos. Si no, entonces tenemos que generar nuevas modificaciones para un segundo modelo y luego el tercer modelo, que es el que usualmente llevamos a la competencia. Este es el tercero. Este es el primer modelo y este es el primer modelo de la... que usualmente son sobrediseñados. Una pregunta. Cuando hacemos un modelo, una maqueta como esta, cuando hablamos de las cuestiones arquitectónicas, responde casi exactamente a lo que pudiera ser. Pero ¿qué tanto responde un modelo de este tipo en madera balsa, como es este, a un modelo de concreto, de acero? Sí. ¿Hasta qué punto es un modelo? Parte del análisis que hacemos es las propiedades de los materiales. Cuando entramos estos modelos a unos sistemas informáticos que nosotros utilizamos para análisis de estructura, como ingenieros al fin, nosotros primero tenemos que modelar el tipo de material. ¿Por qué? Porque el tipo de material va a funcionar como si fuera un scale factor, un factor de escala, donde nos permite a nosotros tener una aproximación o comportamientos similares a cómo se comportaría, por ejemplo, en concreto. O sea que el modelo acero computacional es más fehaciente que este modelo. Es correcto. Esto es como un ejemplo. Exactamente, pero sin embargo, aún así, como las propiedades se parecen, nos permite identificar cosas que en el modelo, porque hay medidas y cosas que son muy pequeñas para nosotros ver. A nivel real, por ejemplo. Es una parte del exactamente, estudio. y es solamente una idea de lo que tendremos. Sí, y a nivel real podemos probar las estructuras para ver si los sistemas estructurales y la configuración geométrica que hemos dado va a funcionar. Porque si va a fallar un piso, va a fallar en el modelo matemático y va a fallar ahí. Claro. Incluso uno de nuestros planes es, con unión con ONESBI y con la universidad, probar de las estructuras que se están proponiendo de reforzamiento en ONESBI para ver, así que lo hagan los muchachos en la madera balsa, y ver si ese reforzamiento que se está proponiendo realmente va a funcionar. O sea, que es parte, esto de tener la academia con el gobierno vinculado, es una mano de obra genial que está dispuesta a trabajar horas y horas por ayudar al país. Y la verdad que los muchachos estén vinculados a esto me parece fantástico, fabuloso. Ahora bien, estos edificios que no cumplen, construidos después de 2011, ¿qué es lo que ha fallado entonces? Bueno, los que son aprobados, me refiero. Bueno, realmente, en el caso, ahí me voy a tomar la libertad yo de hablar, que estoy en la práctica. Patrick se gradúa el cuatrimestre que viene, aunque ya trabaja en obra. Hay un tema de supervisión. Hay un tema del compromiso del ingeniero que asume construir. Es una cosa de ética. Realmente, obras públicas, aunque tiene una gran flotilla supervisando las obras, no es suficiente para una por una, día por día, vaciado por vaciado estar. Entonces, queda mucho del ingeniero residente que pueda supervisar a sus maestros, que pueda supervisar a sus albañiles, a sus varilleros. Entonces, puede fallar. Entiendo yo, bajo mi criterio, Ashley Morales, que la supervisión es algo muy delicado y ahí se puede estar en juego parte de nuestra infraestructura. Parte de lo que hacemos en el capítulo estudiantil de la Pucamaima, del ERI, es proveernos de herramientas y concientizarnos sobre ese tipo de cosas, de manera en que una vez que salgamos al campo, todas esas cosas, como bien menciona la doctora Ashley, nosotros debemos ser capaces de mirar y reaccionar ante estas cosas. Si vemos errores de constructivos, si vemos ese tipo de cosas, no debemos de quedarnos callados, sino tomar en acción lo que debemos de hacer, porque de lo contrario estamos jugando con vidas humanas. Entonces, parte de lo que hace el DRI es concientizarnos, darnos herramientas para entender verdaderamente cómo funcionan estas cosas y tomar decisiones correspondientes. O sea que fijémonos que todo tiene que ver con la concientización. En nuestro país, esa es una parte que tenemos que apuntalar, señores. Estamos hablando de vidas humanas, como bien decíamos, y todo tiene que ver, porque el gobierno no se puede hacer cargo de todo. Haga bien la parte que le toca. Gracias a Ashley Morales, quien ha sido la coordinadora de este equipo que ha venido aquí hoy a Contexto para cosas tan importantes como la seguridad de los edificios donde vivimos y todas las edificaciones. A ustedes, amigos, por acompañarnos. Gracias.